otras dimensiones, lo extraño, lo esotérico, lo enigmático y lo paranormal forman parte de un nuevo fenómeno. Un territorio explorado por unos pocos, al que esta noche intentaremos develar. Aquellos que se atrevan, sean bienvenidos a Fenómeno CC. Sí, amigos. Abrimos el portal. Algunos no se animan a entrar. Está muy oscuro y hay luces en el fondo. Nos introducimos y el aire es más espeso. Todo es mucho más frío. Todo es extraño. Y vemos en el fondo una figura humana que se acerca a nosotros. Es una mujer. Nos mira fijamente. Se llama Gladys. Y nos invita a introducirnos en Fenómeno Cero. Sí, amigos, Fenómeno Cero aquí en Cero a la Izquierda, presentado por Matrix Pro Audio, estudio de grabación y salas de ensayo. Abraham Lupi 1077 4919-7682 4919-7682. Matrix Pro Audio, estudio de grabación y salas de ensayo, presenta Fenómeno Cero, el Cero a la Izquierda. Hola, Gladys. Hola, Diego, buenas noches a todos. ¿Cómo te va? Bien, muy bien. Sí que vas a hacer televisión, ¿no? Está todo bien. Bueno, No sé. me encantaría. Hacer un Fenómeno TV. Vamos a ver. Me busco un smoking, Sí, ¿no? un candelabro. Veladas paquetas. Yo le estoy poniendo una onda y vos me salís con veladas paquetas, Gladys. Yo quiero crear todo un clima hasta de telarañas, cosas así. Bueno, está bien un veladas paquetas, ¿por qué no? Si eso lo queda. Bueno, ¿cómo estuvo eso? Bien, todo bien, por suerte. Bueno, empiezo con las preguntas telefónicas. Habían quedado algunas preguntas telefónicas de la semana sí. pasada. Y bueno, después los mails, ¿no? Bueno, Caro. ¿Se expresan los fantasmas de otra forma que no sea materialmente? Bueno, yo creo que a lo que vos te referís es si se presentan de otra forma que no sea materialmente. En realidad no es materialmente, porque no son una materia, son una masa energética muy potente y por eso se puede ver. Si esa masa energética no existe, entonces no estamos hablando de fantasma, porque el fantasmagoria es una formación, de modo tal de que si no está esa formación no podemos hablar de fantasmas. Así que es la única forma que tienen de aparecerse con esa masa energética, ¿no? Muy bien, Gladys, es claro. Gastón, ¿existe el pomberito? Bueno, sí, yo dije en realidad no se sabe bien qué es, si es un elemental, o sea, un duende muy poderoso o algún tipo de espíritu que toma distintas formas y que se habla mucho en el norte del país, como que secuestra chicos y aparecen golpeados y espanta a muchas personas que andan por el campo, ¿no? Pero sí existe, ya vamos a hablar del pomberito. El pomberito. Así es. Patricio, ¿dónde puedo conseguir información sobre la nueva orden de los Caballeros de Poseidón? Bueno, la orden de los Caballeros de Poseidón es una orden ultra secreta. ¿Son los de la Atlántida o no? Que se encuentra su base en el Océano Atlántico. No tienen nada que ver con la Atlántida. ¿Triángulo de las Bermudas? ¿Qué? ¿Triángulo de las Bermudas? No tiene nada que ver con eso. Es una orden que está formada por nazis y por seres extraterrestres y que tienen varios asentamientos, y uno de esos se dice que está en el Río de la Plata. Pero información no vas a conseguir justamente verdadera, porque es ultra secreto y hay como una prohibición para hablar sobre esta orden, con muchas cosas que le pueden pasar a las personas que revelen cosas sobre esta orden. ¿Es intraterreno o yace en el fondo del río esto? No, está dentro del agua, por debajo, ¿no? Es una base que hicieron. O sea, no están en la Tierra. ¿Y el hombre no tiene la tecnología de detectar esa base? No.
¿No? No. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque están metidos los extraterrestres. Ah, ok. No. Tienen amigos Imposible. influyentes, está bien. Imposible. Natalia, ¿das clases en algún lugar? Bueno, yo a veces doy cursos, pero selecciono muy bien las personas a las que le doy los cursos. Generalmente siempre para fin de año doy el curso del espíritu de la Navidad, del egregor, que es toda una ceremonia para utilizar la fuerza de este espíritu. Y estoy por dar un curso de radiestesia, después voy a decir, bueno, los interesados más adelante, no ahora. Y bueno... Y sos muy selecta con tus alumnos. Sí, totalmente. Así que sepan que con Gladys hay que estudiar en serio, nada de hacer quilombo en la clase ni eso. No, nada de tirarse tiros. No por eso, sino porque las cosas que se enseñan tienen que ser utilizadas para el bien, entonces no lo puede hacer cualquier persona. ¿Podemos ir con Miguel y con Cabito ahí a tomar clases? No. ¿No? Me parece que no. Julián, ¿podés describir un poco el demonio del video que viste? Bueno, sí, era una masa energética muy pesada que se dejaba ver más porque era un día tormentoso, ¿no? Que estábamos filmando unos rayos. Y bueno, cuando se iluminaba el campo se dejaba ver más, pero más o menos es una formación como si fuese el demonio de Tasmania. Sí. Ese tipo de formación así monstruosa, que en realidad habría que ver bien si es un demonio o alguna monstruosidad, ¿no? Algo de los planos inferiores. Pero está entre esas dos cosas, sí. ¿Está filmado eso? Sí, lo tengo filmado. Ah, vos no estabas cuando No, con por eso. Cabito Me contaron igual. Sí. Bueno, hola Gladys, somos de Tucumán, nos llamamos Cecilia y Hernán, te escuchamos siempre y quisiéramos que nos contestes las siguientes preguntas. Desde ya, muchas gracias. ¿Qué opinás de la religión de los mormones? Bueno, más que opinar de la religión de los mormones, voy a decir más o menos qué es. Que es lo que se llama también la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, ¿no? En realidad los mormones es una secta cristiana, se podría decir, que se formó por el año más o menos 1830. Jessup Smith es el que la hizo y tuvo su base principal en lo que es Estados Unidos y después de ahí se propagó por América y por muchos lugares de Europa también, ¿no? En realidad lo que él decía es como que había tenido una visión, se le había presentado un ángel que según él se llama Moroni y le había hablado de un libro sagrado de las culturas precolombinas y supuestamente le dio el lugar exacto donde estaba este libro. Entonces, que es el libro de los mormones, el libro del mormón se llama. Mormón porque justamente se decía que el profeta que lo había escrito se llamaba Mormón. Y bueno, en realidad tiene muchas cosas que son similares a la Iglesia Católica, por eso se dice que podría llegar a ser una secta cristiana. Secta porque son muy sectarios en las personas que eligen y es muy difícil de salir cuando uno entra a eso, ¿no? A esa religión. Y tiene cosas muy rígidas también. Claro, son muy rígidos, pero tienen muchas cosas que tienen que ver con la Iglesia Católica. Ellos creen en el Todopoderoso, hablan de Jesús el Cristo. No creen en el infierno, me parece, el Espíritu Santo. Creen en muchas cosas que tienen que ver con la Biblia, sí creen en los castigos. Tienen preceptos muy, muy rígidos en el sentido que no pueden donar sangre, o no pueden recibir sangre si no es de otro mormón, ¿no? Bueno, pero ese tipo de cosas están en muchas religiones, o sea... Cada religión tiene su capricho, claro, ese es el capricho de los mormones. Sí. Y creen también en todos los que tienen que ver con los dones espirituales que están en la Biblia. O sea, tienen muchas cosas de la Biblia. Incluso ellos bautizan con agua también. Creen en el don de profecía, en el don de lenguas, en todo ese tipo de cosas. Predican en bicicleta también. Y bueno, es algo que no voy a opinar. Simplemente quería decir más o menos qué era, para los que no sabían. Ellos practican la poligamia también. ¿Ah, sí? Sí, así que, bueno, al menos en lo que es Estados Unidos, no sé acá, en las centrales que hay acá. Bueno, la reencarnación es inmediata. Bueno, la reencarnación, yo siempre hablo que hay una sola reencarnación. Es cuando un espíritu asciende, o sea, porque hizo bien sus cosas acá, cumplió su plan de vida en la Tierra, pero por ahí equivocó el camino. Por ejemplo, una persona tenía que ser músico y terminó siendo médico. Entonces tiene que volver para llegar a hacer lo que tenía que hacer, el aprendizaje que tenía que tener.
Cuando el espíritu asciende, la posibilidad que le dan, como fue un buen ser, una buena alma, la persona, como sabe lo que tiene que venir a cumplir, a pesar de que después viene sin memoria, elige el lugar en donde decide nacer. Entonces depende de la elección de la persona el momento que tarde en reencarnar o no. O sea, puede ser inmediata como no la reencarnación. O sea que todos tenemos o una vida anterior o ninguna. Tal cual. No hay otra Tal chance. cual. No, eso de que seguís reencarnando acá no, porque si no seríamos seres eternos con un montón de experiencias. No tiene sentido, aparte no es así. Lo sé y no es así. Ah, bueno. Piedras de... ¿qué historia tenés sobre las piedras de Urim y Tumim? Bueno, de las piedras de Urim y Tumim se habló mucho. En realidad, la gente por ahí se piensa que tiene que ver con la cábala judía. ¿Vos sabés de todo? Y muchas cosas es. Soy licenciada en parapsicología, radiestesista, investigadora OVNI, maestra de Reiki, bueno, muchas cosas. Y me encanta todo lo que tiene que ver con el esoterismo desde chica. ¿Hiciste un curso capoeira también? No. No, nada, por favor. Okay. No. Y tuve muchas experiencias de esos. Bueno, volviendo a esto, se cree, o sea, la mayoría de la gente se cree que parte de la cábala judía, pero en realidad es muy anterior a esto. Más de 4.000 años de historia tiene esto y tiene que ver con Egipto. En realidad es como si fuese un talismán. Urim y Tumim significa luz y perfección. Y son los 12 signos del zodíaco tallados en unas piedras que se ponían los sacerdotes y le conferían un poder especial. Pero los principales, o sea, los verdaderos, tienen en su interior 2 estatuillas, que son las del dios Ra y las del dios Tem. Y bueno, fundamentalmente es eso, es un poder especial que se le confiere a la persona que lo tiene a través de esos 12 signos del zodíaco más esas 2 estatuillas, ¿no? Esa es la historia verdadera, se remonta al Egipto antiguo. A ver, ¿qué más preguntas? Ahí está hurgando en sus anotaciones, hay mails y mails. ¿Cómo desaparecieron los vampiros? Los vampiros, o sea, la orden de Nosferatu, desaparece porque ante los ojos de los dioses era muy malo todo lo que estaban haciendo. Entonces, en un principio son absorbidos, y más o menos de los vampiros por el 1500. Sí, 1500, 1550. Son absorbidos por los planos inferiores, pero después de esto, como tenían miedo de que volviese a surgir, porque muchas veces, o sea, todos los seres que están en los planos inferiores pueden aparecer en este plano físico, decidieron exterminarlos totalmente, los desaparecieron, no existe más ningún vampiro. Otro mail. Hola Gladys, te escribimos Daniela y Walter de González Catán. Walter dice: tengo en mi casa una puerta que comunica el living con las habitaciones, y cuando es de noche y la luz es muy tenue, siento una presencia y hasta llegué a ver la figura de un hombre de estatura promedio y un frío que me recorrió todo el cuerpo. Esto pasó un par de veces, pero no fue visto ni por quien estaba a mi lado, Daniela, pero la gata que tengo salió corriendo despavorida. ¿Me podés contestar a qué se debe que solo yo y mi gata podamos verlo? Bueno, en realidad lo que viste que es esa figura de un hombre y tuviste miedo, sentiste un escalofrío que recorrió todo el cuerpo, más lo de la gata, que la gata salió despavorida, no era algo bueno. Es un espíritu bajo o un espíritu intermedio. Los espíritus tienen muchos poderes, y uno de los poderes que tienen, una de las cosas que pueden hacer es justamente dejarse ver por quien ellos quieren. O muchas veces cuando son inducidos, ponele que te hayan hecho un trabajo con algún espíritu, si el espíritu ese viene únicamente a vos, las otras personas tampoco lo ven. Puede ser que tengas una percepción especial, que lo hayas visto. Los gatos de por sí tienen una percepción especial, que es el sexto sentido animal.
Y aparte son muy esotéricos, por ahí también por eso lo vieron. Pero lo que tenés que cuidarte es que no se te siga apareciendo, porque si no es algo que ya está molestando y hay que sacarlo de la casa, ¿no? Daniela, quisiera saber acerca de la religión umbandista y me podrías describir bien los comportamientos de las entidades que supuestamente los medium incorporan después de una sección. Bueno, acá hay un error. Bueno, la religión umbandista es una religión que parte de África, tiene su lugar central en Centroamérica y en Sudamérica y se expandió por todo el mundo. Y bueno, hay un Pai, que es el padre de religión, o una Mai, que es la madre de religión, que son los que incorporan las entidades con las que ellos trabajan. Las personas las entidades que se incorporan, o sea, se incorporan mediante la sesión, no después de la sesión. O sea que los comportamientos que adquieren los Mai o los Pai son durante la sección Umbanda, ¿no? Y bueno, adquieren y hablan según la entidad que tienen incorporada, ¿no? Según la entidad se van a mover de cierta forma y van a hablar de cierta forma, ¿no? Bien, ¿podemos terminar acá, Gladys? Sí, cómo no. No digamos, nos queda un mail más, pero no Está digamos bien. el nombre, así no se enoja el amigo. Bárbaro. Y en un rato volvemos con la historia del día, como diría Santo. ¿Qué tenemos para hoy? La leyenda del holandés errante, la verdadera. Cierto que nos habías invitado la semana pasada Sí. a recorrer hoy la verdadera historia del holandés errante, a la vuelta en Fenómeno Cero. Otras dimensiones. Lo extraño. Lo esotérico. Lo enigmático. Y lo paranormal. Forman parte de un nuevo fenómeno. Un territorio explorado por unos pocos, al que esta noche intentaremos develar. Aquellos que se atrevan, sean bienvenidos a Fenómeno Cero. Fenómeno Cero, parte 2, presentado por Matrix Pro Audio, estudio de grabación y salas de ensayo, Abraham Lupi 1077, 4919-7682. Matrix Pro Audio, estudio de grabación y salas de ensayo, presenta en Cero a la izquierda, Fenómeno Cero. Bien, nos metemos en la parte 2. Antes quiero acusar recibo de un llamado de Sergio, que nos ha llamado al 4535-7625, casi digo el teléfono de casa, donde atiende en vivo Pablo Mileo, y me hace una corrección con algo que yo había dicho. Sergio dice: soy mormón y quiero aclarar que no somos poligámicos, ni acá ni en ninguna parte del mundo. Además donamos nuestra sangre y nuestros órganos sin ningún problema. Bueno, Sergio, seguramente yo hice referencia a esto, que ellos por ahí no donaban sangre o algo así. Sí, creo que me pude haber confundido con otras religiones, con otras que obviamente religiones. desde afuera muchas religiones Evangelistas, así. hay muchos. Sí, se me mezclan, en el caso de los testigos de Jehová, Claro, también. los mormones, los En Promise Keepers 1830, cuando se crea, en un principio, yo aclaré que acá no sé si se seguía practicando o no, pero practicaban la poligamia, y incluso se cree que a su líder lo asesinaron y tenía que ver con eso, ¿no? Pero bueno, gracias por la aclaración, Sergio, gracias por llamar. Bueno, ha llegado la historia del día. Bueno, sí, la leyenda del holandés errante es una leyenda que tiene más de 500 años de historia. Es una leyenda que fue transmitida de generación en generación por transmisión oral, que lejos de ser una leyenda es una historia verídica. Bueno, yo aclaré siempre que las leyendas tienen algo de verdad, ¿no? Y bueno, justamente tiene que ver esta historia, el holandés errante, que por ahí mucha gente se piensa que es el barco en sí, no, es el capitán del barco. Tiene que ver con un barco que ¿Es algo no- tipo Mary Celeste? No, porque el Mary Celeste no es un espíritu como esto. El Mary Celeste apareció, lo que desapareció fue la tripulación. Ujú. Que se le decía que era el buque fantasma. En realidad no era ningún buque fantasma porque el buque estaba. Lo que pasa con esto es que es una embarcación que parte de Holanda con el capitán y una tripulación de 24 marineros. Y los marineros ya iban muy intranquilos en el viaje porque vos sabés que el barco este no tenía nombre, no había sido bautizado.
Entonces había una superstición muy grande de que algo malo le podía pasar, ¿no? Y los marineros son cabuleros. Tal cual. Y pasa justamente que cuando estaban en pleno mar, se desata una tormenta sumamente fuerte, furiosa, con un oleaje grandísimo, y los marineros se empiezan a desesperar y le dicen al capitán del barco que por favor lo llevase a un lugar, a un puerto seguro, o que bien arriaran las velas para que más o menos se nivelase el barco. Pero aparentemente el capitán estaba como poseído, decían ellos, como endemoniado. Se burlaba de todo lo que le decían los marineros y actuaba en una forma realmente como si estuviese poseído, porque empieza incluso a cantar canciones sacrílegas, empieza a los gritos y los marineros se empiezan a desesperar, no sabían qué hacer porque se estaban cayendo, se estaban muriendo, ¿no? Entonces deciden armar un motín con tanta mala suerte que el capitán arroja al líder por la borda y cada vez que los marineros querían agarrarlo, decía que era como que tuviese la fuerza de 10 hombres juntos. Y ellos atribuían esto como que si algo hubiese respondido a su llamado, o sea, lo que él estaba cantando, y se hubiese apoderado de él. Entonces, en un determinado momento quedaban muy pocas personas en el barco y el capitán tenía un aliado, que era un marinero que era su confidente, y él empieza a ver como que se le estaba yendo también el barco, ¿no? Entonces, ¿qué hace él? Para salvarse se ata al timón y ahí seguía cantando estas canciones y burlándose de los pocos marineros que quedaban, que al final eran 3 marineros más el aliado de él y el capitán. Y en un momento determinado, cuando estos 3 marineros ya estaban totalmente cansados, desesperados y no sabían qué hacer, se ponen a rezar. Pero ya era como que no tenían esperanza, ya decían, bueno, nos morimos, está totalmente poseído. Y en ese momento dicen que una luz aparece desde el cielo, los cielos como que se abrieron. Ellos decían que no se veía bien la figura de lo que aparecía, pero que era muy, muy poderosa, era como si fuese el Espíritu Santo, tenía mucho poder y mucha gloria. Y ilumina a todo el barco, pero sobre todo al timón, que era donde estaba atado este capitán, que era Van der Decken, se llamaba. Y se escucha una voz que decía que ya que él hacía sufrir tanto a la gente y gozaba con el sufrimiento de los demás, lo condenaba, era un dios, lo condenaba a vivir eternamente navegando por los mares. Su único alimento iba a ser el hierro al rojo vivo y lo único que pudiese tomar, o sea, lo que quisiese tomar se iba a convertir en hiel, y que le iba a dejar de compañía a su aliado, pero lo iba a convertir en una cosa tan horrenda que más que ser una compañía iba a ser un castigo. Y en ese momento el marinero que estaba con él se empieza a transformar, se le pone en la cara como de un tigre, se empieza a encorvar, le salen garras, cuernos, la piel se le pone rugosa, o sea, era un espanto. Y los marineros sienten una fuerza sobrenatural que los saca del barco y los tira al mar. Y en ese momento la luz se cierra, se va, y el barco en el que ellos estaban empieza a rodearse todo como de un humo rojo que lo empieza a dejar totalmente transparente. Era como un barco fantasma, decían estos marineros, ¿no? Y en ese momento, cuando el barco queda en esa especie de tiniebla, cuando ellos se piensan que ya estaba todo calmo, que ya todo había terminado, se empieza a cubrir el cielo de una oscuridad espantosa y se empiezan a remolinar las aguas también. Y se cubre totalmente el barco nuevamente, queda como en una luz oscura en ese momento, y escuchan una voz tenebrosa que le dice al capitán, y ellos también lo escuchan,
que ya que él lo había invocado, no lo podía sacar de lo que era el castigo que le habían dado a los dioses. O sea que le decía esta voz que él iba a recorrer eternamente los mares y su compañero iba a ser este aliado que él tenía. Pero para que su castigo se volviese una satisfacción para él, lo que iba a hacer